esta serie de encuentros es organizada por Eclosionar, el Movimiento Argentino por el Ingreso Ciudadano, con la colaboración del Movimiento 6 Days Argentina. Quiero agradecer la presencia de todas las personas que nos están viendo en este momento, que son bastantes, y obviamente de todas las personas que están detrás de la organización, ¿no? Porque si bien nosotros somos la cara visible de este encuentro, atrás de esto es un proyecto colectivo y hay mucha gente que participa, así que le quiero enviar un agradecimiento especial a Javier Rodríguez Yarens, que nos ayudó con las preguntas, a Evelyn, a Excel, que nos ayudaron con la gráfica, a Gaby, que se está encargando de la parte técnica, a Fabiola, a Bruno, y bueno, seguramente mucha gente más que me estoy olvidando ahora. Mi nombre es Axel Cantón y me acompaña Sergio Echaralcuri. Hoy tenemos un encuentro muy especial, como verán, porque contamos con la presencia del mismísimo Amado Vudú. Amado no necesita presentación, Amado fue vicepresidente de la Nación y uno de los actores más importantes de las políticas sociales de los últimos 20 años. Así que bienvenido, Amado. No, muchas gracias, Axel, Sergio, y a todas y todos los que están viendo por poder compartir este espacio. Muchísimas gracias. Bueno. Aprovechamos entonces, vamos a aprovechar la concurrencia de todo el público nuevo que hay para abordar la definición de ingreso ciudadano. Sergio, ¿nos querés contar la definición del ingreso ciudadano? Bueno, para poner un poco el tema, llega a ver público de afuera, como no se familiarizado con la propuesta, el ingreso ciudadano es una asignación monetaria estatal pagada como derecho de ciudadanía a cada miembro de pleno derecho o residente acreditado, es decir, a los ciudadanos o residentes, sin tener en consideración si la de ingreso, si un empleo remunerado. ¿Cómo? Sí. ¿Qué parte se cortó? Sin tener en consideración. Sí. Sin tener en consideración si la persona es rica o pobre o cuáles fueron sus fuentes de ingreso, si tiene un empleo remunerado, con quien conviva y el culto que profese. En pocas palabras, es una asignación pública y condicional dirigida a toda la población por el solo hecho de ser ciudadano y de existir. De esta definición se pueden observar sus características: universal e incondicional. La cobran todos y no requiere ninguna condición o contraprestación por parte del perceptor. Después podemos ahondar mucho más en detalles, pero creo que sería bueno, si surgen dudas, que pregunten, si le damos el espacio a Amado. Comenzar con las preguntas, ¿no? Muy bien. Sergio, ¿querés comenzar con las preguntas? Bueno, las iniciativas, Amado, como por ejemplo la de la CEPAL, ahora se está proliferando, hay una abundancia de iniciativas de ingreso ciudadano de emergencias. ¿Considerás que se agotan en su dimensión económica o tiene un espíritu emancipador de la ciudadanía, ¿no es cierto? Algo para combatir la circunstancial crisis, ¿no? O recesión por la que estamos pasando. Mira, Sergio, primero a mí me parece que no es bueno ver el tema del ingreso ciudadano solamente en el contexto de la crisis, porque es sacarle potencia y sacarle el verdadero sentido que tiene. A mí me preocupa un poco que ahora parece que todo el mundo habla del ingreso ciudadano. Y esto es bajarle el tenor filosófico, ideológico y económico que tiene esta medida. Creo sí que es muy importante en esta etapa buscar sostener los ingresos de toda la población en una circunstancia muy difícil, pero me está preocupando un poco cómo de golpe es como que se puso de moda un tema que lleva como 20 años de debate en lo académico y en lo político, y te diría también en lo filosófico. Entonces, cuando ustedes me plantearon este tema, era una de las cosas que te agradezco porque tenía muchas ganas de compartir, ¿no? Porque una medida tomada a las apuradas, en el contexto de una necesidad y en forma transitoria, creo que debilita el movimiento de los que entendemos la necesidad de un ingreso ciudadano por otros motivos. Y un poco para tratar de bosquejarlos muy claro, para que quede claro, creo que hay que hacer algo en este momento, creo que es muy importante darle ingresos a la población, probablemente en términos como el IFE, que se llama de emergencia justamente,
Y esto no tiene nada que ver con el ingreso ciudadano, porque lo que el ingreso ciudadano busca es justamente alterar una cuestión de derechos de largo plazo dentro del capitalismo y de igualdades. Entonces me parece que hay que separar los tantos, ¿no es cierto? Sin perder de vista que una cuestión puede ser un camino hacia lo otro si no se pierde la conceptualidad. Entonces me parece muy importante esto que ustedes plantean ya de entrada mismo. ¿Por qué es importante un ingreso ciudadano? ¿Y qué tiene que ver con esta etapa del capitalismo y de países como el nuestro? Mirá, nosotros estamos viendo, por lo menos hace 50 años o 40 años, un ingreso de la productividad muy alto a escala global y en cada uno de nuestros países, y un ingreso de los salarios a una tasa mucho menor o demasiado menor, y a la vez acompañado por tasas de desempleo crecientes. Entonces, la humanidad como un todo está produciendo más, pero la humanidad como un todo no se está pudiendo apropiar de ese hecho beneficioso. Entonces, esta es una situación estructural que hay que modificar, y creo que el ingreso ciudadano tiene que ver con esto, tiene que ver con una institucionalidad a favor de la igualdad. Entonces, bueno, eso, claro, me da el pie para, perdón Axel, no tenemos un orden cronológico de las preguntas, pero me da el pie llamado para preguntarle esto que estaba en el final. Ahí se está sumando Pablo Fondevila. Ah, bueno. Hola Pablo. Hola, bienvenido Pablo. Vivimos en el Destape y trabajamos en política e ideología juntos hace un poco más de 20 años a esta altura del debate. Bienvenido Pablo. Gracias. Bienvenido, Es mi maestro en realidad. Bueno. Es mucho. Debes saber un poquito. Bueno, entonces aprovecho para preguntarles, en base... No nos digremos. La pregunta que le quería hacer, me dio el pie tomado. Esto, digamos, de la pandemia, está poniendo de relieve la necesidad de robustecer un estado de bienestar y implementar o desplazar las lógicas meritocráticas por una lógica más colectivista, ¿no? ¿Pensás que actividades de permear el ingreso ciudadano en este cambio de lógica que está operando? Bueno, mira, en esta situación de crisis profunda está claro que el Estado va a salir fortalecido adelante de la población porque está dando respuestas que el mercado ni se las plantea. O sea, el tema de salud en términos de una pandemia, el mercado ni siquiera se lo plantea y lo estamos viendo a las claras, ¿no? En países con altísimos niveles de ingreso per cápita, el impacto desastroso que tiene por no tener políticas colectivas para abordar la crisis. Ahora, yo en esto lamentablemente no creo que ingenuamente va a haber un cambio a favor de las mayorías. Creo que el Estado también es un territorio en disputa. Lo vimos en la crisis 2008-2011, que a nosotros nos tocó tener lugares de responsabilidad en esa etapa. Entonces, este robustecer del mercado pasa a ser un campo en disputa también para los sectores más neoliberales, que están más a favor de una meritocracia. También ellos quieren un mercado más grandote, porque lo que estamos viendo es que, a diferencia del liberalismo, el neoliberalismo pretende un Estado fuerte para cuidar las ventajas que el capital ya tiene. Entonces, no hay que perder de vista esta nueva instancia de disputa que hay, y no hay que ser ingenuos en esto, ¿no? Vimos con el mismo gobierno de Macri. Macri no tenía más ministros que Cristina, o sea, no buscaba un mercado, un Estado más chiquito, sino que al contrario, quieren el Estado al servicio de aquellos que más tienen, lo que nosotros llamamos la dictadura del capital en toda esta etapa. Entonces, creo que sí, que el Estado tiene una consideración mayor de la población, pero hay que tener cuidado que esto no sea capturado por aquellos sectores que más tienen. Y para ponerlo bien en concreto,
Yo creo que el ingreso universal es necesario que vaya con una reforma tributaria, que a nosotros nos quedó pendiente. No puede haber un ingreso universal sin una reforma tributaria. Ahora, y fíjate que hay un planteo de Máximo Kirchner y de Carlos Heller de un impuesto también medio de emergencia para paliar la crisis y el nivel de disputa que esto genera, ¿no? Como si fuera, te lo plantean, bueno, ahora viene el comunismo, cuando es una cosa transitoria. Entonces, me parece que hay muchas voces interesadas dentro de la política cuando se habla de reforma tributaria para darle otro sentido. Y les voy a dar un ejemplo muy concreto. Cuando se hizo el tema de sacarle el IVA a los alimentos, en realidad fue a favor de los grandes intereses concentrados y en contra del pueblo. Porque el IVA a los alimentos se lo sacaron, los precios no bajaron y la población no se vio beneficiada y sí se vieron beneficiados los supermercados y los grandes formadores de precios. Entonces, también en esto hay que tener mucho cuidado. Yo creo que el presidente se paró muy bien en este tema cuando dice, bueno, Argentina necesita una reforma tributaria. Ahora, ¿la reforma tributaria qué requiere? Menos impuestos al consumo, pero muchos más impuestos a los grandes ingresos y a la riqueza. Porque si se queda nada más que menos impuestos al consumo, lo que terminamos haciendo es desfinanciando al sector público y sacándole capacidad al Estado para intervenir a favor de la igualdad. Claro. Bueno, Axel. Bien. Yo te quería preguntar, en base a tu experiencia con las transferencias condicionadas, ¿cuán viable vos considerás la unificación de las prestaciones sociales tan distintas en un único sistema de ingresos? Mira, yo creo que es importante que confluya, pero sin quitar derechos. Porque la otra trampa que puede venir atrás de esto es que se quiera hacer caer todas las prestaciones en el ingreso ciudadano. Y el ingreso ciudadano es una base común, es un punto de encuentro de la comunidad. Pero también es compatible con otras prestaciones que vengan a romper algunos otros niveles de desigualdad estructural o paliar algunas situaciones de desigualdad transitoria. Por eso digo que este no es un muy buen momento para que se implemente, sí para que se discuta. Pero me parece que una reconversión que pueda hacer el neoliberalismo es decir, bueno, ahora que todo el mundo se arregle con esto y le sacamos las vacunas gratis, le sacamos otras prestaciones, que creo que sería una gran trampa, ¿no? Por eso hay que tener mucho cuidado con estas situaciones. Me parece que el ingreso ciudadano primero, tiene que ser incondicionado, como decían ustedes hace un rato, tiene que ser igualitario y tiene que ser compatible con otras prestaciones que tiendan a resolver otras cuestiones, porque esto no va a resolver todo, porque justamente esto lo que hace es hacerlo parejo para el que está arriba en la pirámide y para el que está último en la pirámide. Es decir, es un punto de encuentro de la igualdad ciudadana y es un piso de protección social mínimo, pero no va a resolver todas las situaciones. Por eso creo que en términos argentinos y de nuestra historia política, es fundamental entenderlo como que no viene a reemplazar al trabajo como organizador central de la sociedad, sino que viene a darle a las trabajadoras y trabajadores una herramienta para que puedan pelear mejor sus derechos. En esto también me parece que hay que hacer énfasis, ¿no? No tener una mirada muy europea de lo que es el ingreso ciudadano, sino tener una mirada bien argentina de lo que viene a resolver y a laburar. Lo que pasa es que supera la trampa de la pobreza, ¿no es cierto? El ingreso ciudadano no es compatible con otras fuentes de ingreso. A diferencia condicionada, claro. Amado, y una pregunta. Cuando te referías a la base imponible o la fuente de financiación, evidentemente, o es notorio que hubo un desfalco en el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, ¿no es cierto? ¿Crees que puede haber aumentar las inversiones de financiar un ingreso ciudadano o tiene que ir por el lado de Guzmán de la reforma tributaria? Este es un temazo, ¿no? Porque yo creo que es el tema
que va a provocar que haya más democracia o menos democracia en el mundo, que es cómo se financia el Estado, pero también cómo se financia toda la actividad. Entonces, me das el pie para plantear dos ejes. Por un lado, el fiscal. Yo creo que el mundo está en una trampa hace 40 años también, que es el famoso tema de la austeridad fiscal. Le han puesto austeridad, que es una palabra hermosa, a un tema que es horrible, que es que el Estado no se puede ocupar de las cuestiones sociales. O sea, pretenden que el Estado sea austero para la educación, para la salud, pero no para pagar deuda. Entonces ahí ya le están dando un sentido inadecuado a la palabra austeridad, ¿no? Ahí tenés un tema que hay que ver. Entonces, lo fiscal tiene dos componentes, lo permanente y lo transitorio. En la concepción originaria del FGS, del Fondo de Garantía, nosotros pensamos que los ingresos del fondo son para tapar situaciones de excepción, pero necesitamos que el Estado en forma permanente pueda hacerse cargo de las cuestiones del día a día en las cuales estaría un ingreso ciudadano. Entonces, más importante que el fondo en sí es para qué se usa los flujos que pueda generar. Para nosotros ese fondo era para financiar inversiones en la economía real que generaran más trabajadores, que fueran más aportes y contribuciones. Un poco ese es, digamos, el sentido lógico. No usar el fondo, sino que el fondo sea una herramienta de financiamiento que genere puestos de trabajo. Porque para el ANSES, en términos jubilatorios, o en el futuro para el ingreso ciudadano, es más importante el flujo que el stock. Lo más importante es que haya mujeres y varones trabajando que aporten todos los meses para sostener las prestaciones. Entonces ahí hay una primera definición que me parece que el macrismo estos temas no los entendió ni para empezar a discutirlos, ¿no? Pero a veces algunas compañeras y compañeros nuestros también se pierden en esta cuestión. Entonces ahí tenemos un punto. Vinculado a esto está la reforma que necesitamos en el sistema financiero argentino, en la Carta Orgánica del Banco Central, en cómo funciona la banca estatal y la banca privada. Porque si nosotros no logramos tener un sistema financiero, uno de los problemas centrales que tiene la humanidad hoy, esto que llamamos la dictadura del capital, es que todo el ordenamiento jurídico y el ordenamiento institucional ha puesto en el corazón al sistema financiero, como si fuera un valor a proteger. Alrededor al sistema productivo y alrededor a las mujeres y varones que nos arreglamos como podamos. Y esto es lo que hay que dar vuelta. Tiene que estar los deseos y las necesidades de los habitantes, el sistema productivo para resolver eso y el sistema financiero para hacer más fácil la producción. Ahora, esto que nos quieren mostrar como si fuera lo natural, que el sistema financiero es el centro, que ello no es ni natural ni fue siempre así. Esto es producto de la institucionalidad que desde los 80 viene operando los gobiernos y los centros financieros internacionales para conseguir esto de los gobiernos. O sea que son leyes creadas por los hombres y por las mujeres. Claro. Tenemos que laburar de organizaciones como la de ustedes para cambiar esta idiosincrasia y poder transformarlo. Entonces, si nosotros tenemos un sistema financiero que ponga ojo en la producción de bienes y servicios, y tenemos un Estado que ponga ojo en la utilización del presupuesto, bueno, ahí vamos a poder implementar de verdad un ingreso ciudadano que sea sostenible en el tiempo, porque miren también lo que pasa, la otra trampa, ¿no? Cuando uno mira la discusión pública mundial con el tema jubilatorio, a la única parte del presupuesto que se le pide sustentabilidad independiente es al sistema previsional. Dice, no, el sistema previsional no es sostenible. Mirá vos. Claro. ¿Y el ejército? ¿Y el sistema de justicia? Bueno, pasa algo parecido con, no me quiero ir de tema, ¿no? Pero con aerolíneas pasa parecido, ¿no? O sea, por dar un ejemplo a una empresa, ¿no? ¿Por qué tiene que ser sostenible, digamos? Es que termina pasando esto, ¿no? Lo que tiene que ser sostenible es la sociedad. Claro, claro. En términos previsionales,
Claro, lo que tiene que ser sostenible son las viejas y los viejos, no la finanza del sistema previsional. En ese sentido te digo que está dado vuelta, y a veces nuestras compañeras y compañeros también empiezan a pensar en la dominancia fiscal y en el tema de las cuestiones monetarias como el cuidado del valor. Entonces me parece que ahí es un tema filosófico y político antes que económico. Económico, claro. Totalmente. Bueno. Y a propósito de esto, Amado, yo te quiero preguntar, ¿qué tipo de reforma tributaria o impositiva implementarías en nuestro país? Bueno, ahí hay varios temas, ¿no? El primer tema, que tiene que haber una disminución de los impuestos al consumo, pero acompañado por un aumento de los impuestos a los grandes ingresos y a la riqueza. Es inverso. Progresivo. Porque fíjense lo que está pasando. Por 12.000 contribuyentes que alcanzaría el impuesto extraordinario, parece que eso fuera a destruir la clase media. Y la primera perjudicada, sacando el tema de la pobreza estructural, pero en términos digamos, de estructura del estado del bienestar, la clase media es muy perjudicada cuando se desarticula el estado del bienestar. Y sin embargo, parece que milita en contra. ¿No es cierto? Que el sentido común, el llamado sentido común, en realidad es el sentido de las clases dominantes permeando el sentido de la clase media. Y a eso llamamos sentido común. Ahí hay un problema tremendo que es culpa nuestra, no poder acceder a un mayor nivel de comprensión en cómo se va articulando eso. Sí, ahora, había alguien que decía que cuando una ideología se transforma en el sentido común, ahí es cuando triunfa, ¿no? Exactamente. Todo ese discurso gramsciano nosotros lo tenemos que recuperar. Y hay otra cuestión que para mí es central. Hay que prohibir urgente que en Argentina operen empresas de los paraísos con domicilio fiscal en paraísos fiscales. Paraísos fiscales, sí. Porque esto no trae nada positivo a la Argentina. Esas empresas, el único objetivo que tienen es esconder bienes, esconder patrimonio, esconder movimientos. Entonces hay que terminar con eso de una vez por todas. ¿Cuál es el miedo? ¿Qué daño puede producir al país? Nada. Y otro tema es lo que estamos viendo hoy, hay que poner nombre y apellido con lo de Uruguay, ¿no? Este tema de que el anzuelo para irse a vivir a Uruguay es no pagar impuestos en la Argentina. Entonces, yo creo que las empresas argentinas, las empresas que generan patrimonio en Argentina, que generan valor en Argentina, tienen que tributar tasas más altas de impuesto a las ganancias cuando sus propietarios están afuera. Creo que en esto también hay que ser muy claro. Hay que anticiparse a lo que está pasando. Sí. Claro. Ahora, tengo una pregunta. ¿Está demostrado las deficiencias en el alcance o en la cobertura, por ejemplo, del IFE? Hasta el viernes 22 de mayo se cubrió un universo de 6.200.288.000 perceptores y quedaron afuera alrededor de 2.751.000. Esto pone en clara evidencia la deficiencia en el alcance, pero ¿crees que puede ser una lección, puede ser aleccionada? Por favor, Sergio. Sí, estaba preguntando si puede ser aleccionador. Si puede ser aleccionador para la comunidad política en dejar de insistir con las transferencias condicionadas, porque escucho a muchos integrantes de la comunidad política que dicen, bueno, el IFE lo vamos a hacer universal, cuando realmente es una cuestión, me parece, nominal, no semántica, que dicen, lo hacemos universal y no es realmente universal, porque hay grandes problemas de deficiencia en la cobertura. ¿Crees que estos ejemplos son aleccionadores o no? Mirá, me gustaría que Pablo les contara un poco alguna experiencia nuestra en ANSES. Él fue gerente de sistemas que hizo toda la revolución tecnológica en ANSES, que no tenía solo que ver con los fierros, porque hubo disputas entre la tecnología IBM contra las tecnologías abiertas, todo eso que es muy importante, pero más importante es la conceptualidad de cómo llegar a los ciudadanos y las ciudadanas, ¿no? Lo voy a quemar antes que empiece. Él siempre dice que el Estado no puede tener de cadete
a la población para resolver los trámites. Por eso, pero por lo que vos estás señalando, me gustaría que él hiciera algún aporte, yo creo que no es buen momento para implementar un ingreso universal, es buen momento para imponer la discusión del ingreso universal e implementar medidas de coyuntura para dar respuestas a esta emergencia descomunal que creo que el gobierno ha avanzado muy bien. Pero creo que la implementación del ingreso ciudadano tiene que ver con otro contexto. No sé, Pablo, si... Sí. No, yo lo que quería aportar un poquito es lo del IFE es realmente una medida muy pensada, muy en términos coyunturales, ¿no? Verdaderamente, la primera cuestión es que no es incompatible con ningún otro ingreso. En segundo lugar, que es a solicitud de quienes se encuentran en una situación difícil, desesperada o víctimas, digamos, de las propias medidas que el Estado ha tomado para asegurar el aislamiento. Entonces, tanto esa como el TPM, creo que se llama, ¿no? El aporte, no, el ATP, el aporte que hace el Tesoro a las empresas, fueron imaginados como medidas muy de coyuntura. Entonces, francamente, no sabemos quiénes son los 6 millones, los 8 millones o los 11 millones que se inscribieron, o tenemos un bajo nivel de información. Ahí sin duda hay mucha gente que está cobrando actualmente la asignación universal por hijo, hay algunos jubilados de la mínima, hay gente que está transitoriamente desocupada, hay gente que, digamos, se manejaba como cuentapropista y ahora está imposibilitado de asegurarse ningún ingreso. Tan es así que el gobierno lo imaginó por un pago por una única vez, lo cual era inimaginable que podía ser por una única vez. Se ofreció como un pago, digamos, de 10.000 pesos para colaborar en el momento culminante de la crisis. Pero ahora se ha repetido en una segunda cuota y nadie imagina cómo salen de esa situación. Entonces, a mí me parece que lo del ingreso ciudadano hay que trabajarlo, digamos, como un concepto de universalidad y no condicionalidad, desde ya, pero como bien decía Amado, asegurando que aquellos sectores que tienen... La asignación por hijo es la extensión lisa y llana de la asignación familiar que reciben los trabajadores que están en blanco. No es ni más ni menos que eso, es eso mismo. Entonces, una cosa es el ingreso ciudadano que pueda tener una persona soltera y otra cosa es ese mismo monto que sería igual para todos cuando se trata de una familia donde aparecen 2, 3 o 4 chicos, ¿no? En consecuencia, digamos, hay que tener presente toda esa extrema complejidad. Y después está en el tema fiscal de lo que hablaba Amado, las deformidades son monstruosas, ¿no? Yo he estado en Arba, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, y siempre digo que el perfil tributario de la provincia de Buenos Aires es algo casi inexplicable. El 74% de la recaudación viene de ingresos brutos. El segundo impuesto de la provincia de Buenos Aires es el impuesto de sellos. El tercero es el impuesto automotor. 1.300.000 automóviles en la provincia de Buenos Aires pagan más que los 7 millones de partidas inmobiliarias que tiene la provincia de Buenos Aires. Entonces, todas las propiedades rurales y urbanas, pero digo, todas las casas que hay en el conurbano bonaerense, todas las que hay en Mar del Plata o en Bahía Blanca, más todos los campos, pagan menos, tributan menos que 1 millón de autos. Claro, solo el 5%, es decir, el impuesto a la riqueza solo aporta el 5%, digamos, de la recaudación. Entonces, y vos vas y querés tocar la alícuota, digamos, con la que pagan los campos en la provincia de Buenos Aires y pasa lo que le pasó a Scioli cuando yo me acuerdo todavía que Biolcati se trepaba hecho un energúmeno a las rejas de la legislatura de la ciudad de la provincia de Buenos Aires gritando expropiadores, porque les querían tocar algunos puntos, digamos,
los impuestos que pagan por la... Entonces, acá el pequeño comercio, las grandes empresas, la industria y demás solventan todas las necesidades, digamos, virtualmente todas las necesidades de la provincia de Buenos Aires. Y los que son los titulares de la riqueza prácticamente no aportan nada. Bueno, esto es una discusión, insignificante. ¿no? Porque en la Argentina se escucha a muchos liberales hablando de la presión tributaria. En realidad, sí, de la presión fiscal. Y en realidad, la misma presión se puede redistribuir o hacer una reingeniería hacia un sistema fiscal progresivo. Claro. Podemos tener, ellos hablan de presión, puedes tener el mismo índice o porcentaje de presión, pero reconfigurarlo de un sistema fiscal regresivo como tenemos hoy, en día a impuestos, manifestaciones directas de la riqueza de las personas, impuestos directos sobre la persona, ¿no es cierto? Pero lo que ellos dicen de la alta presión no se sostiene con ningún número. Mienten, digamos, desvergonzadamente. Es lo mismo que cuando escandalizan con la expropiación de Vicentín. ¿Acaso no el Estado alemán no está salvando a Lufthansa? ¿No se está quedando con una parte muy significativa de la empresa, de una compañía que es prestigiosa en el mundo entero? ¿No? Entonces, pero me parece que sí, que hay un terreno que es de la batalla, digamos, de tener un sistema fiscal más progresivo, que eso en Europa y en los países nórdicos es muy claro y contundente. Pero me parece que hay un segundo tema que hay que tener muy presente, que es que nosotros necesitamos no tanto de una economía redistributiva como de una economía que sea directamente distributiva, no redistributiva. Y esto es una cosa que venimos hablando con Amado este año bastante, porque claro, la redistribución del ingreso ha sido una expresión corriente, digamos, para el kirchnerismo, ¿no? Ahora, eso supone que primero los ricos se llevan todas las ganancias y después hay una batalla descomunal de parte del Estado para conseguir que eso, una parte de eso regrese a los que la produjeron. Cuando en realidad se trata justamente de, me parece, de centrar el problema en qué participación tienen los salarios y qué participación tiene el capital en la apropiación de la renta. Entonces, me parece que hay que tratar de poner el foco en esa cuestión central. Sin duda. Bueno, eso te da mientras los escuchaba, claro, uno mira la presión tributaria que es, ¿no? Uno dice la relación gasto o gasto estatal sobre PBI, bueno, para un país que tiene un sistema jubilatorio robusto, es razonable. Es razonable. Porque también eso, si lo comparás con un país que no tiene sistema jubilatorio, claro, es absurdo. Pero uno cuando lo compara con los países europeos, no es alta. Ahora, otra cosa para medir la presión tributaria es cómo se distribuye ese número global entre la población. Y ahí es donde está la gran trampa en Argentina, ¿no? Es como este tema que se ha impuesto, bueno, no, en Argentina nadie paga impuestos. No pagan los ricos. Claro. No, la idiosincrasia de Argentina es no pagar impuestos. Lo dicen los que no pagan. Así es. Los pobres pagan un montón. Totalmente. Totalmente. Bueno, entonces da la pauta para que le preguntes. Empezando por el IVA, ¿no? Claro. Bueno, el IVA, obviamente, es por excelencia el impuesto regresivo. Lo del sistema de protección ex ante, o sea, te da la pauta de lo que estaban hablando recién, con el tema de que habían dicho no de la redistribución, sino de la distribución directa. Podrías preguntarle tu pregunta. Sí, totalmente. Te doy el pase. Totalmente. Bueno, ¿cómo ustedes ven? Yo lo que tengo bien presente de eso es que en la época del primer peronismo, ¿no? Perón mismo tiró una idea que era un poco el objetivo del gobierno, que era de que al menos la mitad de la renta fuera a parar a los trabajadores a través del salario. La idea de 50-50, o sea, la mitad.
Ahora, eso es un concepto absolutamente abstracto, ¿no es cierto? Porque, o caprichoso, o ¿por qué el 50 y el 50? ¿Por qué no el 70 para los trabajadores y el 30% para los inversores? ¿No? Entonces, pero lo cierto es que, digamos, esa comparación es muy importante a los efectos de que el sistema sea distributivo y no redistributivo. Es central en ese problema. Ahora, mientras tanto, el neoliberalismo lo que ha instalado es la idea de que el salario es un costo, no que es una retribución al aporte del trabajador. A ver si los que sostienen esta teoría, ¿por qué no nos explican ahora en medio de la pandemia que los trabajadores no hacen falta? A ver si ellos son capaces, sin laburantes, de generar algún tipo de producto de riqueza. Claro, ¿no? Entonces, los trabajadores son imprescindibles. El problema es cuánto es su participación dentro, digamos, del esquema del negocio, ¿no es cierto? Y eso también tuvo otras manifestaciones, otras expresiones, porque en el peronismo también en Argentina se planteó la participación de los trabajadores en la distribución de ganancias, en las utilidades de las compañías, ¿no? Entonces, estos temas tienen que volver con naturalidad. Estamos acostumbrados a que lo que el neoliberalismo batalla o la dictadura del capital ejerce es una enorme presión para bajar el costo laboral, para, digamos, desregular la protección al salario. Lo que pasa es que estamos en una coyuntura que no es la del mundo del pleno empleo, y me parece que el paradigma, se cortó, ¿no? Puedo hablar de se cortó un poquito, pero se entendió, digamos, no estamos en un paradigma del pleno empleo, digamos. Exactamente. Claro. Me parece que la idea del paradigma empleocentrista hay que desarticularla, y retomando un poco las palabras de Amado del principio de la charla, creo que la matriz productiva que tenemos hoy en día produce una hiperproductividad, y en el siglo XXI, 2020, hay que desanclar los ingresos del sistema productivo o del empleo remunerado. Yo ahí, ¿sabes qué creo, Sergio? Sí, pero la otra es que hay que bajar las horas de trabajo. Claro, lo que hay que hacer es modificar la legislación. Porque la jornada de 8 horas es también el producto de una batalla. Claro. Hace un siglo, la guerra por las 8 horas parecía imposible de ganar. Yo creo que hoy hay dos ejes, ¿no? Que es la jornada de 4 horas y la participación de los trabajadores en las ganancias. Porque si no, pareciera que los avances tecnológicos de la humanidad van en contra de la vida de los humanos. No, lo que está mal son las leyes, que es el producto de la tarea política. Entonces ahí tenemos un tema que me parece que tiene que ir al mismo tiempo que el ingreso ciudadano también. Por eso yo digo que el ingreso ciudadano no solo es un piso de protección social mínima, sino que también es una herramienta de lucha en contra del capital. Totalmente. Pero hay que instalar el tema de la participación, me parece que es vital eso. Claro. La ciudadanía en la red nacional. Hoy es ideal porque los trabajadores en Argentina, las trabajadoras aceptaron un 25% de caída del ingreso nominal porque está la pandemia, ¿no es cierto? Bueno, el razonamiento espejo de eso es, che, si cuando me va mal yo aporto, cuando te va bien me quiero llevar un pedacito. Claro. Entonces me parece que hoy no hay argumento para contradecir esto que es tan básico, ¿no? Con un agravante, ¿no? Que es que hemos congelado las tarifas, pero hemos bajado los salarios. Las tarifas no las bajamos 25%, las congelamos solamente. Eso es, sí, eso te recuerdo. Sí. Bueno, y ahí ustedes dieron el pie. Siempre se la ingenia. Obvio, por supuesto. Ustedes dieron el pie perfecto, ¿no? Sobre lo que les quería preguntar, que era básicamente el tema de la aceptación social, ¿no? Tenemos y ustedes más que nadie tienen la experiencia de la asignación universal por hijo, ¿no? Todos los prejuicios que se generan en determinados sectores de la sociedad con respecto a eso. Bueno, ¿ustedes cómo ven que podría desenvolverse el proceso de aceptación social de un ingreso ciudadano en una sociedad como la actual? Como la... Mirá, yo creo que hay que ir por etapas justamente por lo que vos estás señalando. A mí me gusta pensar que nosotros fuimos escalonando un
un trayecto hacia el ingreso ciudadano, con la moratoria previsional y con la asignación universal, porque son dos medidas que funcionaron bien y la sociedad se las apropió. Tanto se las apropió que Macri no las pudo destruir. Entonces, yo creo que el próximo paso debiera ser un ingreso femenino o un ingreso de género, porque eso sería un gran impacto sobre la igualdad, la igualdad tanto territorial como funcional del ingreso, y me parece que el movimiento feminista es tal vez el movimiento más potente e importante que hay y extendido que hay en esta etapa de la humanidad, en el siglo XXI. Creo que le podría dar mucha carnadura a una medida que realmente aumentaría los pisos de igualdad mucho y sería una reparación a una situación que el capitalismo ha hecho que es intolerable, que es el capitalismo, te diría, financiero, patriarcal y depredador. Entonces estaríamos resolviendo un pedacito de eso, pero ya que quedaría, mirá, tenemos los adultos mayores, los niños y las mujeres. O sea que tenemos más del 50% de la población con medidas que la población se las pueda apropiar. Porque lo importante de esto es que no se lo quede la política, sino la propia población. Lo que pasa es que los principales promotores a nivel internacional del ingreso ciudadano, el caso, por ejemplo, que tenemos más locales es el de Rubén Lobolo, que él participó de un ingreso ciudadano en el grupo etario de la niñez, que sea realmente universal e incondicional, y después se desvirtuó en la UAI. Nosotros pensamos que no se desvirtuó. Está bueno esto porque da para el debate. Nosotros pensamos que no se desvirtuó porque la asignación la cobran todos. Sí. La misma cobran. El que tiene un empleo formal, el que no tiene ningún empleo y el que es profesional, porque el profesional la descarga de impuesto a las ganancias. El que tiene un trabajo formal la recibe a través del sistema de asignación familiar. Y se terminó de conformar, por eso yo creo que acá hay mucha discusión teórica que hay que verla en términos de implementación política también. ¿No es cierto? Por eso hablaba del camino organizado. Y te voy a decir que obviamente hay errores de implementación, dificultades de implementación, pero hay que ir haciendo el camino de lo concreto. Y me parece que en algún sentido nosotros avanzamos aceptando el debate de que se puede hacer mejor, bueno, pero entre lo mejor y lo posible avancemos, yo digo. ¿No es cierto? Claro. Sí, a ver, la parte fue una conquista sin precedentes, no la discuto. Lo que me refiero puntualmente es a la incondicionalidad que planteaba Rubén Lobolo en los inicios dentro del grupo de la niñez. Es más, en Euskadi, no sé si en el País Vasco, tienen la mejor transferencia condicionada de todo el Reino de España. Sin embargo, tiene errores en cobertura, en la cuantía, tiene un montón de deficiencias. A ver, es sin dudas una conquista fenomenal para la ciudadanía. Y te voy a decir una cosa más. Me pusiste a pensar, Sergio. Yo estoy de acuerdo. En lo incondicionado para los adultos no tengo duda. Sí. Pero para los niños creo que está bien lo que se hizo, lo que hicimos. Bueno, pero a ver, yo me voy a dar una opinión. Yo comprendo, digamos, un aspecto del reclamo que pareciera que está vinculado con algo que uno puede llamar discriminatorio. A los trabajadores que están en blanco no les pedimos que traigan el certificado de estudios o de inscripción al colegio por sus hijos, ¿no? Cosa que podríamos hacer, porque yo también creo que el carácter convergente que tuvo las políticas sociales del kirchnerismo era importante, porque, digamos, la asignación por hijo, más, digamos, el programa Conectar Igualdad y una serie de otras medidas tendían a tratar de asegurar también que ciertas obligaciones, como es la obligatoriedad de la educación primaria y secundaria, se pudieran cumplir. Convergentes en el sentido de que apuntaban a iguales fines. Ahora bien,
Sí me parece muy jodido que hayamos puesto en la responsabilidad de los titulares del beneficio la obligación de cumplir con la condicionalidad. Y les podría dar algunos ejemplos que son tremendos, ¿no? Por ejemplo, en Almirante Brown, donde estuve trabajando estos últimos 4 años, ahí había alrededor de 50.000 asignaciones por hijo. Pero en un momento determinado nos informamos de que ANSES estaba por dar de baja, Macri estaba por dar de baja 10.000 asignaciones. Que en el contexto, digamos, de una población, digamos, vulnerable significativa como la que tiene Brown, o sea, estamos hablando de la zona sur del conurbano bonaerense, era un golpe durísimo. Ahora, ¿por qué pasaba eso? No era porque no llevaran las mamás, digamos, el certificado de que estaban inscritos en las escuelas. Teníamos el 98%, digamos, cumplido el tema. Donde fallábamos era con la cuestión de las certificaciones de vacunas. Y tampoco era que no vacunaban a los chicos. Es que la carga administrativa que le terminamos volcando encima, hay que ponerse a pensar 2 minutos, ¿no? Hay que ir todos los años a la escuela, hay que ir a preguntar cuándo van a entregar los certificados, hay que volver a ver si ya están los certificados, hay que volver de nuevo para ver si ya están, y además de eso, finalmente algún día te lo entregan. Y después hay que ir a hacer una cola en ANSES. ¿Por qué ANSES pide eso? Si podría preguntarle directamente la matrícula al Ministerio de Educación. Sí, se podría eficientizar eso, digamos. ¿Por qué tengo que pedir? ¿Por qué? Como decía hace un rato Amado, yo digo que la administración, para defenderse, el Estado, por las debilidades que tiene, ha hecho 2 cosas que son muy importantes. Primero, transferirle a la gente la responsabilidad de hacer los trámites, pedirla. Yo les cuento una anécdota. Cuando sale la asignación por hijo, el decreto se dio a conocer un 29 de octubre de 2009 y decía que regía del 1 de noviembre, o sea, 48 horas después. Yo pensé que iban a venir 2 millones de personas y no iban a prender fuego todas las oficinas de ANSES. Entonces, en ese momento dijimos, no, nosotros tenemos que hacer la asignación de la asignación por hijo de manera automatizada a partir de las bases de datos de ANSES, aplicando las reglas que establecía el decreto. O sea, otorgarle el beneficio sin que lo pida. No que vengan 2 millones de personas a la oficina. Nos iban a prender fuego a la oficina. Nosotros hemos tenido situaciones delicadísimas. Siempre me acuerdo una, que la pongo de ejemplo, de este caso. En Santiago del Estero me llama un día la directora, la jefa de la oficina, y me dice, nosotros estamos secuestrados en este momento. Yo digo, ¿pero cómo secuestrados? No, dice, lo que pasa, perdone, no, dice, yo usé la expresión, pero lo que pasa es que a las 2 de la tarde, cuando nos estábamos por ir, todavía había gente sin atender. Y pusieron el pie en la puerta y dijeron, de acá no se va nadie si no nos atienden. Mucha de esa gente estaba de las 10 de la noche del día anterior haciendo cola. Claro. Entonces, nada, por suerte me dice, no, pero es gente, y le digo, pero hubo un conflicto, no, dice, son gente buena, dice, si entre ellos se organizaron, fueron a comprar 4 pizzas, la trajeron con unas gaseosas y nos dieron media hora para comer. Ahora, lo que yo quiero decir es que, ¿por qué nosotros, si sabemos quiénes son los que les corresponde el beneficio, los hacemos pedir? Y eso fue una gran discusión dentro de ANSES, porque el gerente jurídico dijo, yo no voy a convalidar un procedimiento que no está de acuerdo con el procedimiento administrativo que es habitual, que es que la gente lo pida. Entonces yo ese día me di cuenta, uno aprende al final en la vida, de que la administración pública les hace que te pidan el beneficio porque generalmente no está en condiciones de darlo. Entonces, ¿qué es lo que hace? La persona que va a jubilarse viene a ANSES, pide la jubilación. Entonces, alguien hace un RECO, que llaman en ANSES, o sea, un reconocimiento de servicio y se fija cuánto tiene declarada la persona. Y de todo lo que no le alcanza para cumplir 30 años, le pide que vaya y busque los recibos de sueldo, que vaya a las empresas que no informaron los débitos de aporte, etc.
porque los trabajadores no son los que aportan, son los empleadores los que aportan. Pero siempre hay algunos que dicen, no, pero ese no aportó. No, no es que no aportó, o es que se le robó, digamos, el aporte, digamos, el empleador, o lo tuvo en negro laburando mucho tiempo, etcétera, ¿no? Entonces yo digo de que la administración le exige a la gente que lo pida porque lo necesita de cadete. Pero no hay que solamente pedirlo al beneficio, para ir a buscar los papeles. Claro, sí, no hay que solo pedirlo, digo yo. Además de pedirlo al beneficio, hay que remarlo. O sea, hay que ir tantas veces como sea necesario hasta que te lo den. Entonces, de vuelta, mucho más liviana sería la condicionalidad si es que el Ministerio de Educación informara a ANSES directamente todos los chicos que están en las escuelas y si el Ministerio de Salud informara a quienes están vacunados. Totalmente. Ahora, sí, aparte reducir considerablemente la estigmatización, ¿no es cierto? También. Claro. Y la burocracia también. Y terminar con la estigmatización, lógico. Aparte el Estado podría ir a buscar al que lo necesita y acompañarlo, no convertirlo en un estigmatizado. Mirá lo que nosotros hicimos en Brown, porque también es interesante. Los 10.000 que no habían presentado el certificado, nos pusimos a buscar en los registros y encontramos 1.400. O sea que todavía nos quedaban 8.600 sin certificado de vacunación. Entonces, ¿qué hicimos? Pusimos en un plano donde vivían los 8.000 chicos. Se trata de un distrito grande, tiene 700.000 habitantes, pero bueno, pusimos a los chicos en un plano. Y en otra capa, en un sistema de información geográfica, pusimos a los 2.000 empleados. Entonces, el sistemita le asignaba 4 chicos a cada empleado y tenían un mes para llevarlo a vacunar. Si vos haces los números, había que cada empleado del municipio tenía que buscar cerca de su casa, 3, 4, 5 cuadras a la vuelta, un niño una vez por semana y llevarlo a vacunar y llevar el certificado al municipio. Y con eso lo resolvimos. Claro. Para vos, fíjate, claro, entonces, que también es importante, ¿no? Que me parece que hay también una lógica punitiva sobre el pobre o los sectores marginales en cuanto a, digamos, la exigencia selectiva que hay. ¿Por qué? Porque a la persona se le pide la libreta de vacunación y los demás requisitos, y en cambio los sectores concentrados desgravan de su declaración tributaria los hijos. Se supone que los ricos son buenos ciudadanos, Sergio. Claro. Generalmente es al revés, ¿viste? Porque todos no roban, los antivacunas, todos están en las clases altas, no están en las clases bajas. Eso sí. Es tal cual, tenés razón lo que decís. Por eso me quedé pensando mucho con tu comentario, y es verdad. Es verdad. Ahora, yo te diría que en niños tiene alguna razonabilidad. En los 18 para arriba no tiene. La discriminación se termina si se lo aplica también a la asignación familiar. A todas. Claro, bueno, todos, eso sería. Muchachos, todos a la escuela y todos se vacunan. Rompes con la lógica del pobre merecedor. Por lo menos, claro, rompo con la discriminación. Claro. Bueno, por supuesto, la condicionalidad está discutida. Yo admito plenamente de que se discuta la condicionalidad. Si vamos a un ingreso ciudadano universal, por supuesto de que no habrá condicionalidades, eso es obvio. Y además no estamos tan lejos por lo que decía Amado. Si vos pensás que los niños están cubiertos con algún ingreso y que la jubilación mínima, mejor dicho, la moratoria, ¿no?, resolvió ese problema en casi el 98% de las personas, de los adultos mayores, lo que te queda es, en el medio, todo el trabajo de cuidado, que yo creo que hay que pensar el tema de lo que Amado hablaba de pagar a las mujeres, digamos, asegurarles un ingreso, básicamente porque están a todo aquel que está llevando por delante, digamos, trabajos de cuidado. Que lo que hay que hacer es eso. Estás al toque de hacerlo universal y pueden ser hombres y mujeres, ¿no es cierto? Todo aquel que
declina la posibilidad de un empleo porque tiene una carga familiar significativa, niños o adultos. Lo que yo no haría nunca es Incluso por la que hacen la doble jornada de trabajo, porque desde ya el problema de la ama de casa es que muchas veces trabaja en un empleo formal, pero tiene una doble jornada cuando se hace cargo de todos los problemas familiares, cuidados y demás. Sí, sí, es que hoy además están aumentando los hogares que no son nucleares, o sea, de una sola persona, y están aumentando los hogares que lo sostiene una mujer. Claro, Entonces, sí. es una problematización nueva porque a la vez la cultura no hace que los varones estemos haciendo todas las tareas de la casa. Entonces, bueno, en ese sentido nosotros, digamos, le dimos prioridad como titular de la asignación por hijo a las madres. Sí. Y te diría que el 90%. Claro. Yo no haría de ninguna manera que sea, como en muchos casos. Que no sea compatible, Pablo. Que yo de ninguna manera haría que no sea compatible. O sea, la asignación universal tendría que seguir como está y la asignación como está. Desde ya, por supuesto. Tendría que haber. No tendría que ser incompatible con el otro, claro. Sí, desde ya. Claro, obviamente. Vos fíjate que ahí Amado dijo algo importante con el tema de focalizar o que recaiga en las mujeres. Pero no solamente porque es el único movimiento disruptivo, sino porque además hoy en día el trabajo de cuidado, de reproducción del capital, no cotiza en la seguridad social. O sea, no, claro. esas mujeres no tienen. Bueno, y por otro lado, también lo que permite el ingreso ciudadano es la proliferación de trabajo part-time, se llama, de trabajo de medio tiempo, porque la persona es libre para poder elegir complementar la remuneración de ese trabajo de medio tiempo con el ingreso ciudadano, dedicarlo a lo creativo, a la familia, a estudiar, a lo que quiera la persona. Ese es un gran punto. Exactamente. Y te agrego a la mujer conciliar su vida profesional también con el trabajo de cuidado. Claro. Pero agrego algo. También como dice, condicionemos, digamos, la previsión social, porque a mí me parece de que el que llega a la edad para jubilarse no hay que preguntarle si hizo aporte. La jubilación básica debiera ser universal, por el solo haber cumplido la edad preestablecida. Pero si se hubiera mantenido, Pablo... Y si aparte de eso hubo, supongamos, ¿no? Eso también está para discutir, pero digo, si además de eso hubo aportes, bueno, podrá tener algún diferencial. Pero digamos, la jubilación básica debiera ser parte de ese ingreso ciudadano universal. ¿Sí? Para mí eso nosotros lo teníamos bien con la moratoria, si se hubiera mantenido en forma permanente. Claro. Todo el mundo accedía, el que no tenía los aportes, no importa, accedía igual y tenía una cuota de aportes durante algunos años. Tal cual. Para mí eso lo teníamos bien, Macri lo destruyó, porque ahora es 20% menor, con lo cual va en contra de las mujeres, que son las que menos, por lo que vos decías, Sergio, son las que menos aporte tienen porque no cotizan a la seguridad social. Entonces, para mí ese tema nosotros lo teníamos bien resuelto. O sea, había sido un esquema políticamente viable, que no tenía condicionalidades y que funcionaba, que lo destruyeron. Bueno, ahora hay que volver a implementarlo. Claro. Y tengo una pregunta, Amado, vos que tenés una buena relación con Correa, ¿no? ¿Qué posibilidades ves? Basic Income Earth Network, que es la red mundial de nuclear las filiales oficiales de cada país, del salario universal, tiene a su vez bloques regionales. Esta la vi en Europa, por ejemplo, ¿no? ¿Qué posibilidad ves de hacer un bloque regional en el Mercosur? Y creo que sería importante. Creo que es el momento para plantear este tema con fortaleza política, no solo con fortaleza académica. Creo que robustez académica ya tiene el tema. Totalmente. Está muy bien trabajado, hay muchos autores. Bueno, ahora hay que darle robustez política. Por eso me encantó entrar en contacto con ustedes y les dije que sí al instante, porque me parece que es muy importante que empiece a tener robustez política. Que no sea un tema de los académicos y de unos locos que andan dando vuelta con una idea espectacular. Que lo podamos...
Vos sabés que hay muchos políticos que apoyan, pero de forma disgregada la idea. Está Santoro, Daniel Arroyo, vos, ayúdame, Axel. Bueno, ahí está el movimiento, Rafael Kessler, del Movimiento por la Dignidad. Kessler, sí, hay muchos. Muchos de los integrantes. Sí. El tema es que no logramos converger en un proyecto común, ¿no es cierto? Estamos muy disgregados. Yo te quería preguntar. Hay que bajar los egos todos. Que seguramente vas a tener una idea. Seguramente sí, lo digo acá por nosotros, los que digamos, tenemos más exposición pública. Pero es muy importante eso, ¿no? Ir bajando los egos y entender que esto necesita ponerse en marcha. Y unir fuerzas. ¿Un poquito de presión, Amado? ¿Me dejaste de hacer una pregunta? Sí, claro. ¿Qué estarías haciendo vos para meter, digamos, insertar la medida de acuerdo a tus contactos en la comunidad política o en la cocina de la comunidad política? ¿Qué estarías dispuesto a hacer? No, ¿Vos estás dispuesto o estás haciendo algo para meterlo en la mesa chica? Mirá, yo no había tenido contacto con ustedes y nosotros este tema lo venimos tirando en todos lados. Yo hice un planteo general que salió un extracto en el cohete a la luna, que después les paso el planteo completo, y es uno de los puntos de ese planteo. Hemos escrito con Pablo y en todas las charlas que tenemos, que compartimos, ya sea de dirigencia, que a veces son más pequeñas, o de divulgación, que son más grandes, siempre este tema está arriba de la mesa. Y creo importante esto, ¿no? Que no pongamos no, este es mi proyecto. Lo que importa es que salga. No, lo que podría hacerse es tratar de hacer algún tipo de evento donde todos los sectores, grupos, corrientes que están propiciando esto podamos intercambiar, porque más allá de lo conceptual, de lo académico, como dice Amado, lo cierto es de que el camino para empujarlo en términos políticos es el que convendría profundizar, ¿no? Analizar siempre está el debate, digamos, ¿de dónde viene el cambio? ¿De la base o de la punta de la pirámide? Un diputado de la Cambiemos por Entre Ríos me dijo a mí en un momento en off que si no hay, él apoya, hizo un proyecto de ley en su oportunidad, pero si no hay una masa crítica de ciudadanos que apoyen la medida, no la propondría, digamos. Entonces ahí también está el problema, porque yo esto es una cuestión dual. Sí. Porque existen medidas que no estaban en la agenda de nadie. Por ejemplo, nadie pedía que bajaran el cuadro de Videla. Sí había un movimiento de derechos humanos recontrapotente, yo te diría que tal vez el más importante del mundo en Argentina. Y apareció Néstor Kirchner, y vos fíjate, no era ni la masa crítica que pretende de Cambiemos, ni es que no había un reconocimiento popular, porque había movimientos de derechos humanos muy potentes. Pero apareció un líder que interpretó eso. O cuando pusimos en marcha la UH. Yo creo que es muy importante que existan cuestiones como lo que ustedes llevan adelante, que digamos, tenga una divulgación y una penetración en algunos sectores. Creo que es importante que haya liderazgos con la valentía para hacer estos cambios, y creo que hay que irlo llevando a la discusión barrial y a la discusión popular. ¿Cuál va a ser la que va a eclosionar? Nadie tiene la bola de cristal. Por eso yo creo que hay que trabajar al menos estas tres dimensiones. Uh-huh. Y ahora, yendo a un punto más coyuntural, ¿no? Es decir, estamos en un contexto de crisis económica, la economía está muy complicada. Bien, y tenemos en consideración que una buena forma de ayudar a esta reactivación económica sería incentivando la demanda. ¿Cómo creen ustedes que el ingreso ciudadano impactaría en un aumento de la demanda y una consecuente reactivación de la economía? ¿Cómo impactaría? Exactamente.
No, el impacto va a ser extraordinario. Porque existe algo que en la teoría económica llaman el multiplicador del esfuerzo público. Y yo te diría que en este caso es el supermultiplicador, porque vos estás aumentando los ingresos de un sector de la población que tiene propensión marginal a consumir uno. Ahora, esto requiere que al mismo tiempo el Estado y la ciudadanía se haga capaz de controlar la inflación, que no es un fenómeno estrictamente monetario, como ha quedado demostrado. Por eso ninguna de estas cuestiones sueltas tiene impacto pleno. Yo lo haría igual, aunque nadie controle nada, porque siempre va a ser positivo. Pero si querés que tenga impacto pleno, tiene que ir acompañado de otras medidas. Bueno, compañeros, yo necesito retirarme. Un gusto haber compartido este momento y estas ideas. Mucha fuerza para lo que están haciendo. Sigan adelante y sigamos en contacto. El gusto es nuestro, Pablo, y muchísimas gracias por participar, por dedicarle este espacio de tiempo a la difusión de esta medida. Bueno, cómo no. El aporte pragmático que dio, o sea, de su experiencia, fue totalmente, valioso, totalmente. Bueno, un abrazo. Gracias, Pablo. Hasta luego. Gracias. Bueno. Tengo una pregunta un poquito más técnica, Amado. ¿Cómo imaginás, digamos, implementado un ingreso, situación hipotética, ¿no? Se implementó el ingreso ciudadano para que el ingreso ciudadano debe ser no contributivo. Que una persona cuando vamos a ponerlo de manera muy coloquial para la gente que está escuchando, va al supermercado, se quiere comprar un paquete de fideos. Ese paquete de fideos no tenga IVA para el sector de la población que cobra el ingreso ciudadano y lo va a utilizar porque el sector concentrado paga más impuestos para financiar el ingreso ciudadano de lo que recibe. ¿Cómo hacemos para discriminarnos? ¿Qué mecanismos se ocurre para no gravar el ingreso ciudadano? No, por eso yo te decía, Sergio y Axel, que el ingreso ciudadano tiene que ir acompañado de una reforma tributaria. Totalmente. Porque vos no podés desfinanciar el Estado, pero no puede el impacto redistributivo que tiene el ingreso ciudadano ser obturado o cancelado por el impacto de mala distribución que tiene el sistema tributario. Entonces yo no creo que no tiene que haber impuesto al consumo, pero tiene que en términos relativos ser mucho menor que el impuesto a los ingresos. Podríamos bajar el porcentaje, o sea, la licuota, digamos, de IVA, por ejemplo, y una reforma tributaria. Está bien. Exactamente. Claro. Sin duda. Lo que vos planteás es clave. Si no, se cancelan. Claro. Y yendo a una cuestión técnica, ¿no? Decir, nosotros tenemos en consideración que aproximadamente el 50% de los argentinos están sin bancarizar. Más, menos, digamos, la mitad de los argentinos están sin bancarizar, ¿no? Y tenemos en cuenta, por ejemplo, los recientes problemas que ocurrieron en un universo limitado de pagos, como son la UH, como son las jubilaciones, que ocurrieron, digamos, los recientes problemas, las recientes colas que se formaron, ¿no? Temas meramente técnicos. Bien, imaginemos que eso, digamos, es una muestra de todo el universo, de toda la totalidad de los ciudadanos argentinos. ¿Cómo pensás que se podría aplicar, digamos, efectivamente el pago de un ingreso universal ciudadano que está apuntando a toda la población, considerando esta limitación, ¿no? Considerando que el 50% de la mitad de los argentinos está sin bancarizar y obviamente no los podés bancarizar de la noche a la mañana. Sí, pero vos fijate que cuando pusimos en marcha tanto el sistema de la moratoria previsional en el 2005 como la UH en el 2009, no hubo estos problemas. Yo creo que hay dos cuestiones. Primero, Argentina ha dado muchos pasos en la documentación, en el DNI. Bien. Eso ha sido muy importante. Segundo, necesitas ser más potente con los bancos privados. Tiene que ser una carga pública. Totalmente. Entonces, nosotros tenemos que ir a un esquema en el cual ANSES más el sistema bancario
más el registro civil con los DNI, el Registro Nacional de las Personas, perdón, tengan un sistema de interacción en el cual para el ciudadano no sea un problema esta situación. Con la UH en el 2009 fue una lucha con los bancos, pero lo convertimos en carga pública y no hubo problemas. Yo creo que los problemas que se vieron ahora se pueden resolver si se tiene un poco más de firmeza con el sistema bancario privado. Y es clave para que la población se pueda apropiar esta preocupación que vos ponés, Axel. Nosotros necesitamos que esto no tenga ni un problema de implementación. Y me parece que en DNI estamos muy bien. Estamos muy bien. Es cierto que hay un gran porcentaje que no está bancarizado. Pero fíjate que el DNI tiene hasta un número de seguro. Sí, claro. Entonces yo creo el número de trámite. Claro, con el DNI, exactamente. Con el DNI y teniendo firmeza con el sistema bancario, porque tampoco le podés tirar toda la carga al Banco Nación y a los bancos provinciales porque los matás. No, lo matás, claro. Creo que una buena aproximación es... tuyo. Claro, obvio, una buena aproximación me parece que es la cuenta DNI, ¿no? Esto que esta iniciativa del Banco Provincia, me parece que va en línea con lo que vos planteás. Es una buena aproximación y yo creo que sobre eso el Estado puede dar otro paso, que es hacer Estado Pagos. Porque si nos bancamos que exista Mercado Pagos, claro, una fuente estatal. Estado Pagos. Totalmente. ¿Perdón? Tengo problemas con la conexión. Ahí se te escucha bien. Se corta un poquito, pero se te escucha bien. Perfecto. Entonces, por lo que nos habías comentado, vos adherís a un ingreso ciudadano, digamos, que tenga, porque hay un gran problema con una cuestión nominal, no semántica. Generalmente se le dice ingreso ciudadano, renta básica, a todo tipo de asignación que se implementa, que es no es universal o es condicionada. Por ejemplo, en España, Daniel Raventós, tuvimos un video pasado con él, que es el referente de la filial oficial en España, y está en el Parlamento dando un debate porque le pusieron renta mínima. Renta mínima vital. Como una renta mínima vital, lo quisieron poner como si fuera un ingreso ciudadano, y no es un ingreso ciudadano, técnicamente no es, ¿viste? Entonces, ¿qué pensás, digamos, de la fundamentación normativa del ingreso ciudadano? Es que el problema son los economistas, Sergio. Cuando los economistas empiezan a meter mano, está frito. No, yo creo que tendría que ser tan simple como eso, ¿viste? Vos sos un ciudadano argentino o sos una persona que vive en Argentina, tenés acceso a este derecho en forma igualitaria, incausada, que no tiene que tener ninguna restricción. Porque si no, es otra cosa y llamémoslo de otra manera. Yo creo que en el tema de la asignación universal está bien por lo que te explicábamos antes, que en ese universo todos los niños de una manera u otra tienen la asignación. Entiendo las discusiones, las acepto. Y entiendo los argumentos también. Pero en una cuestión que para mí tiene que ir entre los 18 y los 60 para las mujeres, los 65 para los varones, porque después lo toma el sistema previsional, debiera ser, existís, tomá. Y está vinculado a vivir en una sociedad que genera valor, ¿no es cierto? Porque si el valor se lo va a llevar Pampa Energía, yo prefiero que se lo lleven los ciudadanos. Claro, el tema es que, digamos, yo apuntaba a la fundamentación normativa, que es la libertad republicana. No sé si, pero para mí la fundamentación normativa, por lo que yo he venido siguiendo y leyendo el tema bastante, es para todos los gustos, ¿no? Porque para los católicos está claro, para una rama de los católicos está claro que tiene que ser así, para una rama de los socialistas también, y hasta para una rama de los liberales. Entonces, para mí, la fundación es muy sencilla. Compartimos un espacio común que genera valor. Bueno, parte de ese valor se reparte antes de arrancar. Y es esta. Mira, cuando yo fui secretario de Hacienda del Partido de la Costa, y ahí hicimos un sistema municipal de transporte. Había una empresa privada, le sacamos el contrato, bueno, es una historia larga, pero
Yo estoy convencido que el transporte público tiene que ser gratuito, porque es un espacio comunitario. Entonces, tendría que haber una tasa municipal que grave progresivamente, pero que el usuario sea gratuito. Y esto va a favor de la ecología porque hay menos autos, pero también a favor de compartir un espacio comunitario. Claro. Cuanto más chica es la ciudad, más importante. ¿Por qué? Por lo que yo entiendo que es la fundamentación de una cosa como el ingreso ciudadano. Para mí la fundamentación tiene que ver con esto. Compartimos un espacio común, convivimos en un estado que tendría que ser de mayor igualdad cada vez, entonces generamos un valor y parte de ese valor se distribuye antes de arrancar. Claro, por eso, claro, la cobertura ex ante es fundamental eso, digamos, porque además también tiene otros efectos, ¿no? La cobertura ex ante lo que hace es evitar que haya pobreza, es profiláctica, es preventiva, a diferencia de los sectores subsidios. Para los viejos de mi edad esa palabra tiene connotación. Profiláctico de medio. Tiene una connotación sexual. Sí. Pero bueno, tiene esa, claro, evita la pobreza, no combate la pobreza una vez que está instalada, digamos. Tiene esa función, al ser universal y evitar que todo el mundo caiga por debajo del umbral de pobreza, tiene una función preventiva, digamos, ¿no? Claro. Pero yo te quiero preguntar, digamos, a tener una... vos apuntás más al capital político más que al académico, ¿no? Uno de los beneficios del ingreso ciudadano es, se pasa en esto de la libertad republicana, es que todos al tener la existencia material garantizada y no depender de un otro para sobrevivir, aumenta sustancialmente el poder de negociación de los trabajadores frente a la patronal. De reserva del que hablaba Gramsci, Kadeski, el efecto disciplinador del capital. El ejército de reserva. El ejército de reserva de Gramsci y el efecto disciplinador, bueno, es lo mismo más. El texto de Kadeski es ¿no? Yo te traducía, Sergio, porque se te había cortado, entonces... Es un texto extraordinario, creo que la traducción es la economía política del pleno empleo, algo así, es un texto muy corto, extraordinario. Sí, de Kadeski. Entonces, digamos, poniéndole un marco más local, ¿cómo verías ese aumento sustancial en el poder de negociación en el contexto de nuestro país, digamos, ¿no? ¿Qué apalancador sería para los trabajadores? ¿Cómo lo verías? Creo que va a tener un efecto extraordinario. Mirá como digo, creo que va a tener porque se va a hacer en algún momento un efecto extraordinario. Porque justamente el impacto que tiene que tener que aceptar trabajos en condiciones que son inaceptables es fundamental. Y además eso te lleva a una mala asignación de las capacidades humanas, la situación en la cual estamos viviendo. Claro, exactamente. Bueno, ni que hablar del pronóstico del Banco Mundial, porque estamos hablando del supuesto de que haya trabajo. El Banco Mundial dice que hay un 64.6% va a haber de desocupación tecnológica por automatización, con las estimaciones, cuando se venga, porque tenemos una gran concentración de trabajadores en el sector medio, ¿viste? Bancarios, administrativos, que es lo primero que hackea la automatización. Claro. Estamos hablando del 4%. Es que esos son los militantes del ejército de reserva, los del Banco Mundial. Te van avisando porque es lo que buscan. Bueno, pero justamente, ¿no? Esto también pone en jaque a la lógica capitalista, ¿no? O sea, por eso hay también, como vos bien decías, muchos liberales que de una forma u otra bancan esta propuesta porque, digamos, es algo inevitable el desempleo tecnológico, ¿no? Entonces, sí, yo te diría, lo pone en jaque, pero yo no les creo. Está muy bien. Yo no les creo porque lo que vamos a ver es un mundo con niveles de violencia cada vez mayores mientras no se pongan medidas como esta. Totalmente. El capitalismo, yo creo que su nafta está en el conflicto. Entonces nosotros creemos que en el conflicto va a salir algo mejor, ¿no? No, porque el conflicto es
el capitalismo es inherente y esencialmente inestable. Claro. Y se mueve como pez en el agua la inestabilidad. Entonces yo no les creo. Inestabilidad, claro. ¿Y vos cómo creés que una propuesta como el ingreso ciudadano dé pie, digamos, hacia transición hacia corrientes más post-capitalistas, digamos, ¿no? Ya que estamos en este tema? No, creo justamente que baja el nivel de alienación y enajenación de la población Uh-huh. y captura adecuadamente el valor social, lo convierte en un valor comunitario. Porque hoy las sociedades generan valor, pero no es comunitario. Claro. El valor que generan las sociedades es apropiado en forma injusta. Claro. Bueno, Axel, no sé qué opinás. Hemos exprimido a Amado Vudú con preguntas y tiempo. Y bueno, no sé si querés ir redondeando. Me gustaría, Amado, bueno, ha sido muy gentil, siempre en el curso de esta charla y por mensaje has tenido muy buena predisposición y muy buena cercanía y humildad, digamos. Me gustaría que quede el contacto para en el futuro poder concertar o hacer una especie de consenso con otras fuerzas políticas. Está Leandro Santoro también, yo tengo contacto con Leandro, poder hacer algo en conjunto, no sé qué te parece, algún tipo de actividad. Yo encantado de participar, creo que es algo que hay que militarlo. Y te digo una cosa, ¿por qué yo hablaba de que hay que bajar los egos? Acá no importa cada uno de nosotros, importa que esto pueda avanzar. Entonces yo no tengo ningún problema en acompañar desde cualquier lugar con el grupo de personas que ustedes vayan juntando. Yo nunca voy a poner una cuestión de ese tipo por encima y si yo les puedo servir para juntar gente afuera también, como lo que planteaban, usémonos porque en el mejor sentido de la palabra, porque creo que es muy importante que se avance en esto y tal vez la historia no la veamos nosotros, porque lo que hay que terminar es con esa idea que la política está bien cuando estoy yo y está mal cuando no estoy yo. Las cosas pueden estar muy bien cuando yo no estoy y entonces hay que aplaudirlas desde la casa con el mismo entusiasmo que está uno. Tenemos una política cortoplacista, digamos, en ese sentido, ¿no? Y probablemente uno no lo vea. A veces nos angustiamos, decimos, esto hay que hacerlo ya, esto hay que hacerlo. Y si lo ven mis nietos, fenómeno. Obvio. Sí, bueno, esta es la pregunta que nos hacemos siempre, ¿lo verán? Nuestros hijos, en mi caso. Va a depender de nosotros. Sí, seguro. Bueno, estaría bueno hacer algo con Correa. Bueno, sería una linda charla. Se lo voy a contar, seguro va a estar chocho. Nosotros, la verdad que te vimos, cuando la primera vez que te vimos hablando del ingreso ciudadano fue en el evento de la CELAC y dijimos, tenemos que hablar con Amado porque nosotros ya venimos militando esto hace rato y bueno, dijimos, no, tenemos que hablar con vos. No, yo estoy chocho de haberlos conocido y de esta reunión y los intercambios, así que no duden en estar en contacto. Muchísimas gracias, Amado. Gracias por. A ustedes mucha suerte y felicitaciones por lo que hacen, che. Felicitaciones porque es un gran esfuerzo. Muchas gracias. Muchas gracias, Amado. Bueno, hasta pronto. Chao. Bueno, hasta luego y le mandamos un saludo a todas las personas que miraron este vivo y agradecemos. Y bueno, nos vemos en el próximo encuentro de Pensando Juntos. Hasta luego.